Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de lo que es Energía Contacto. Muchísimas gracias también a nuestros invitados, en especial a Álvaro Ríos, que es nuestro invitado principal, llamémoslo así, con el que voy a conversar en unos minutos acerca del tema propuesto. Álvaro, por favor, adelante. Bueno, muy buenas noches, los saludo desde Santa Cruz, Bolivia, donde ya estamos de nochecita, una hora más. Renato, agradecerte por el privilegio de ser la primera persona con quien mantienes este diálogo y mucha suerte para apoyarte siempre con esta nueva iniciativa de Energía Contacto que estás iniciando el día de hoy. O sea que con este preámbulo me encantaría iniciar con el PowerPoint o como tú me indiques mejor. Sí, muchas gracias Álvaro nuevamente por esta patadita que me estás dando y le pido entonces a producción que nos ponga el PowerPoint. Si se puede un poquito más grande, mejor. Bueno, muy buenas noches a todos, saludarlos. Me han puesto la última lámina, quisiera por favor que vayamos a la primera. Sí, eso, muy bien. Son los primeros ajustes, Renato, no te preocupes. Sí. Uno sabe que estas cosas ocurren, así que no hay ningún problema. Voy a aprovechar en todo caso, mientras ahí está ya la presentación, pero mientras lo hace, te cedo nuevamente la palabra para que nos entienda todo el público. Lo que vamos a hacer es, tú vas a exponer y yo voy a ir comentando o preguntándote algunos temas y luego de ello vamos a presentar a nuestros otros invitados, porque tenemos a Diego Golding y a Víctor Murillo con nosotros. Así que, bueno, sin más, y vamos a tener mucho placer en poder escucharlos y conversar. Así que Álvaro, adelante, por favor, te dejo a cargo. Bueno, la presentación está un poco pequeña, pero la conozco casi de memoria. Nada más, Renato, déjame iniciar con esta presentación. Ahora sí veo un poquito mejor. Quiero decirles que les voy a hablar un poco de mi experiencia en gas natural. Básicamente, mi mamá dice que cuando yo nací, los pañales eran a gas natural. Entonces, he pasado casi toda mi vida trabajando con gas natural y creo que lo he visto casi todo. Pero bueno, lo que quería decirles es que desde hace 14 años lidero la consultora Gas Energy Latinoamérica, donde tenemos una oficina con un equipo y staff completo de gente acá en Santa Cruz, y tenemos otra en la oficina de Caracas, ¿no? En la oficina de Perú nos acompañan 3 personas, a la cabeza de Gustavo Navarro, a quien muchos de ustedes conocen muy bien. Ok, adelante Andrea, por favor. Perdón, no sé quién me está ayudando. Quiero comentarles que la consultora tiene una característica muy independiente y hemos entrado al área de las energías renovables hace 2 años y medio más o menos, y ya estamos haciendo estudios en Bolivia, en Ecuador y en Chile. Adelante, por favor. Nada más, con esto último termino nuestra pequeña propaganda. Estamos lanzando con Gustavo Navarro un reporte ejecutivo especializado de actual y futuro en el sector energético peruano, y cualquier cosa que necesiten, pues a su entera disposición, y es para un reporte de prospectivo y de debate, ¿ok? Adelante, por favor, y vamos ya con la charla, ¿sí? Bueno, me ha pedido, y con Renato charlando sobre este tema, adelante, por favor. Quiero presentarles un poco por qué el gas natural es tan importante en 2 minutos. Primero, porque es un energético súper abundante y existen muchas regiones y gran potencial para descubrir incluso más reservas a nivel global. Hay infraestructura bastante desarrollada, tanto en gasoductos y GNL, lo que permite pues, que podamos llegar a muchos lugares en el planeta a través de la infraestructura que ya se ha desarrollado, ¿no? No es lo mismo que el hidrógeno, por ejemplo, que necesita toda una infraestructura de 30, 40 años para desarrollarse, ¿no? Y definitivamente, como todos ustedes saben, es el respaldo más eficiente para las energías renovables, agua,
sobre todo en nuestra región, y solar y eólica principalmente, ¿no? Y sobre todo el gas natural es muy flexible, por ejemplo, en Brasil en las épocas de sequía, en Colombia, en Argentina para los picos, en Europa para los picos. Entonces, tiene esta flexibilidad, sobre todo el GNL, ¿no? Y ya tenemos precios competitivos porque hay competencia, hay marcadores internacionales y una serie de mecanismos que permiten que el gas natural pueda transarse en el mercado spot casi en un 35%, ya no en contratos de largo plazo. Luego tenemos que es mucho más limpio que los dos, es un combustible fósil, pero 45 más limpio que el porciento más limpio que el carbón y 30 más por ciento más limpio que el petróleo, ¿sí? Y es una alternativa para el suministro, para el transporte, por ejemplo, vehículos, maquinaria pesada, barcos, pueden funcionar muy bien a gas natural. No sé si podrán hacerlo con baterías, por ejemplo, en el futuro, ¿no? Incluso hay aviones o hay trenes que funcionan con gas natural. Y finalmente, en el último evento climático, se ha querido declarar al gas natural como el elemento casi como una energía renovable y por lo tanto va a ser el elemento de más transición y por lo tanto el Perú, teniéndolo en abundancia, tiene que saber qué uso le va a dar, porque yo les digo que de aquí a 50 años probablemente el 50, 60 años, no sé, 40, tampoco soy mago para decirles, el petróleo, el carbón y el gas natural van a ser historia. Entonces, creo que hay un periodo importante para lo que ustedes quieren hacer en el Perú, que es la masificación del gas natural. Adelante, por favor. Voy a avanzar las próximas muy rápidos. Como les he dicho, hay gran nivel de, ¿qué se llama?, de reservas internacionales en el mundo y pues tenemos con las reservas descubiertas tenemos para 53 años sin necesidad de descubrir nada nuevo, solamente produciendo lo que ya tenemos. Vamos adelante, por favor. La próxima. En cuanto al Perú, y me gustaría comparar al mundo con Perú, ahí tenemos las reservas probadas de 10.60 trillones de pies cúbicos, 10.14 ya le hemos reunido, y esta relación reservas-producción, si le introducimos ¿qué se llama? La cantidad de reservas que hay en el lote 58, que son de aproximadamente 2 trillones de pies cúbicos, pues hay gas para buenos 30 años por lo menos. Entonces, lo que quiero decirles es que, y mucho gas se reyecta, entonces el Perú no tiene por qué preocuparse en este momento por detonar una cadena, diremos, de exploratoria, porque los recursos están bajo la tierra y tendría que ser alguien con desatino económico que venga a buscar gas natural cuando el problema del Perú es cómo le encuentra mercado a este gas natural. Vamos adelante, por favor. Y para los que no son muy de nuestra industria, quiero decirles que los mecanismos de transporte son dos, básicamente. O lo llevamos por gasoducto o lo llevamos por barco a otras partes del planeta, ¿no? Y bueno, el trasladarlo por barco generalmente es mucho más caro porque son más largas distancias y hay que cruzar los océanos. Y trasladarlo por gasoducto generalmente tiene un contexto más regional, como vamos a ver a continuación en lo que los voy a presentar. Adelante, por favor. Yo quiero mostrarles acá el crecimiento tan importante del gas natural licuado, ¿sí? Y el crecimiento producto, ustedes ven básicamente que a nivel mundial está básicamente estático o decreciendo, si ustedes quieren creer. Pero lo que está creciendo a un ritmo aceleradísimo es el GNL. Entonces, el GNL va a ser el que reemplace al carbón a nivel mundial y es cómo es el energético de transición transportado mayormente por GNL, el que va a cruzar las fronteras de todos los países a través de los océanos para desplazar al carbón y ser el elemento de respaldo en la transición energética. Entonces, no creo, estamos viendo los problemas que hay y vamos a ver enseguida los problemas regionales que hay con gasoductos y vamos a ver también el problema que se tiene con la geopolítica con los gasoductos. En cambio, con el GNL, al tener las unidades flotantes de regasificación, los barcos van, estacionan, no les pagan o hay cualquier problema, se van a otro lado. Entonces, el GNL sin duda y principalmente el Asia van a tener una demanda enorme para el GNL. Vamos adelante, por favor.
Y aquí están los principales exportadores de GNL en el mundo. Y si nos vamos a dar cuenta, los principales exportadores también son los que más reservas tienen. Entonces, lo que comienzo a decirles ahora, que lo único que trae reservas adicionales es un mercado abierto de gas natural. O sea, cuando yo no le doy ventana para que el gas natural pueda evacuarse a los mercados, la exploración se frena en seco. Y esto lo podemos ver con el ejemplo de los países que exportan GNL. Estados Unidos era un neto importador de GNL, tiene mercados abiertos y se han hecho 7 proyectos nuevos de GNL en los últimos 10 años. Y es uno de los principales proveedores de GNL a nivel mundial, ¿no? Lo mismo pasa con Rusia. Mientras más exporta, más descubre. Ese es un circuito virtuoso para el gas natural. Adelante, por favor. Perdóname, Álvaro, ahí que quisiera comentarlo, ¿no? Justamente es lo que de alguna manera pasa o ha pasado con Bolivia, ¿no? Donde las reservas se han ido estancando justamente por las políticas implementadas. Al menos es lo que yo entendería. En todo caso, corrígeme, por favor. Pero sí, creo que también... Sí, dime, por favor. A ver, te voy a contestar. El caso boliviano es muy particular. Nosotros hemos tenido 2 grandes mercados, Brasil y Argentina, por buenos años. Brasil por 20 y Argentina casi por 12 años, 13 años. Lo que ha pasado en Bolivia es que hemos hecho un sistema impositivo demasiado elevado para que se geste nueva exploración y encima el mercado interno está altamente subsidiado. Entonces, cuando tú tienes que hacer las cuentas y te vas a ir a buscar nuevas fuentes de gas natural, por más que tengas una cuenca muy prolija o con mucha información geológica, lo que tienes básicamente que hacer es que cerrar tus cuentas, ¿no? Te están cobrando un 60% de impuesto, diremos el government take, y tienes que venderle al mercado interno 15 millones de metros cúbicos con un precio de $25 el millón de BTU. Entonces no cierran las cuentas. Entonces es por eso que creo que el día de ayer o te envié una nota que el ministro ha salido ya 2 veces para que pues, este modelo boliviano de haber puesto impuestos elevados, captar una renta, nos está dejando con el signo de que el 2030 vamos a tener que importar gas natural. Entonces, y ese es lo que... Y perdóname, pero y ese es un poco de lo que teníamos que cuidarnos en el Perú, ¿no? Porque de lo contrario, si presionamos mucho con el tema, con la carga tributaria, con este take government, vamos a tener justamente problemas en la exploración. Claro, en el Perú ahorita no exploramos porque tenemos un mercado muy pequeño, local, que es justamente lo que estamos buscando impulsar con esta masificación de la que estamos. Así es, hay que hacer un buen balance. Tu government no tiene que ser elevado de manera que el circuito exploratorio virtuoso funcione. Y si tú le pones unos precios muy bajos en boca de pozo y encima le pones un elevado impuesto, pues te vas a acabar con el gas que tenías. Le ha ocurrido a la Argentina y le está ocurriendo a Bolivia en este momento. ¿Ok? Entonces, no hay que descubrir, la historia se repite. El circuito exploratorio tiene que seguir por los próximos 30, 40 años hasta que el gas no se lo necesite más. Y esa es mi gran recomendación al Perú. Adelante, por favor. Me paras en cualquier rato, Renato, ¿sí? Sí, claro. Vamos adelante, la próxima, por favor. Y aquí tenemos una cosa muy interesante que les voy a mostrar. Si bien Sudamérica ha construido muchos gasoductos, desde Colombia a Venezuela tenemos un gasoducto que está totalmente vacío, y en Bolivia, y entre Bolivia, Argentina, Chile, Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay, los gasoductos tienen una capacidad ociosa impresionante de transporte. Y esto se debe a que los circuitos exploratorios, el circuito ese virtuoso, se corta. Entonces, de repente, la Argentina subsidió su mercado interno y le cortaron al mercado de Chile. ¿Sí? Y ahora Bolivia no puede cumplir al mercado de Argentina porque pues tiene elevados impuestos y tiene mucho subsidio en el mercado interno, a pesar de las exportaciones que se han dado. Entonces, y estos gasoductos que cuestan mucho construir, ustedes han visto con el gasoducto surperuano que no es fácil llevar el gas. La gran problemática del gas es que, a diferencia del petróleo, del carbón, es que el petróleo lo puedo poner en mi caballo, luego lo pongo en un carretón y luego lo pongo en un transatlántico y me lo llevo donde quiero. Para el gas natural necesito infraestructura, que es carísima por el mismo poder calorífico que tiene el gas natural, porque está en estado gaseoso o hay que convertirlo al estado líquido. Entonces, gran pena, pero en el cono sur tenemos
gran capacidad de infraestructura que no se está usando, a pesar de que Bolivia tiene muchos recursos bajo la tierra. Argentina tiene Vaca Muerta, Brasil tiene el presal y estos gasoductos pues están vacíos. Lo mismo ocurre en el caso venezolano. Es el país con más reservas y recursos de gas en todo el mundo. Sin embargo, no tiene gas ni para su mercado interno ni para vender a Colombia, que tiene que importarlo vía GNL. ¿Ok? Bueno, esa es la lección que quiero mandarles un poco, Renato, no sé si queda claro, ¿no? Hay que mantener el circuito virtuoso exploratorio y si Perú, por ejemplo, le baja los precios al mercado interno y luego eleva impuestos o quiere hacer un esquema, diremos, tributario muy elevado, pues se van a consumir lo que tienen y de aquí a 20, 25 años se van a quedar sin gas. Entonces, hay que mantener ese circuito exploratorio. El mercado, cuando está abierto, el explorador ve y va y explora, como en todos los países que han exportado gas por 40, 50 años. ¿Okay? Pero permíteme ahí comentar algo, Álvaro. El riesgo de que hiciéramos algo como lo que has mencionado, es decir, que generemos un impuesto muy alto y que comencemos a reducir la actividad exploratoria en este momento, es que ya no tenemos tiempo. Dentro de, como dijiste tú, dentro de 40 años o de repente antes, el gas va a haber pasado a la historia. Y si es que nos distraemos en subir impuestos ahora y en abaratar el precio local, el gas se va a terminar quedando en los pozos, lamentablemente. Sí, hay que tener cuidado y lo principal es que cuando tienes una gran matriz energética como Bolivia Gas, Bolivia básicamente respira gas y luego estás con la sombra de la importación a 9, 8 años adelante, entonces es muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque importar gas a Bolivia por la situación que tiene, por los gasoductos, le va a costar muchísimo y sobre todo reemplazar un gas que está extremadamente subsidiado, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Pero ¿qué ha pasado? La próxima, por favor. ¿Qué ha pasado cuando no se usan estos gasoductos y se corta el circuito exploratorio? O sea, no se responde. Lo que hemos comenzado a tener es una serie de plantas de regasificación en toda la región. Esas dos plantas, una que ya está y otra que viene en el norte de Colombia, ahí en Colombia, deberían ser suministrados básicamente con gas de Venezuela, ¿no les parece? Está el ducto construido. Y luego si vamos bajando, hay 2 en Chile, hay 2 en Argentina, hay 4 en Brasil en operación, 2 en construcción y 4 en estudio. Eso es lo que la memoria me llama en este momento. Y entonces, ¿por qué se da esta situación? Básicamente se da por una desconfianza entre los países. Me va a cortar su ciclo exploratorio y luego no voy a tener gas. Entonces, es muy complejo, diremos, entender y por eso es que el GNL es el elemento preferido para la transición energética porque se vende en el mercado spot. ¿Ok? Vamos adelante, por favor. Y aquí vemos los países importadores de GNL en la región. Vemos que son claramente 4 países bien definidos. Y como hemos dicho, ¿cuánto nos gustaría que Brasil, Argentina, Chile y demás usen gas regional en vez de seguir apostando a nuevos proyectos de GNL, ¿no? Vamos adelante, por favor. Muchos en Perú han cuestionado la exportación de gas natural. Yo creo que mientras el marcador de precio y el netback esté bien hecho, exportar gas natural sirve para bajar los costos y anclar demanda y hacer la masificación, como les voy a explicar a continuación. Aquí tenemos los 2 países exportadores, yo diría en el continente sudamericano, que son Perú y Trinidad y Tobago. Y se inició exportando gas a México y luego ese mercado por efecto del shale cayó de precio y ahora tienen un mercado enorme en Asia para reemplazar todo el carbón que hay. Entonces es un gran mercado que creo que los peruanos van a recibir muchos recursos a partir de la exportación de gas a un mercado que tiene excelentes precios. ¿Ok? Vamos adelante. Con esto quiero entrar al concepto de netback y creo que aquí es donde muchas veces los países y las personas se malinforman, ¿no? Tú exportas gas en base a marcadores de precio, ¿no? Puede decir, si por ejemplo, si Perú exportara gas o exporta gas al Asia, a Japón, a Corea, a Taiwán, lo va a hacer bajo el marcador JKM y hay una factura que va. Entonces, lo único que hay que establecer con el exportador de gas es un netback. ¿Cuánto te cuesta
licuar el gas, traerlo desde el pozo hasta la licuefacción, licuar el gas, el barco de transporte y cuánto cuesta entregado. Y entonces eso tiene estándares internacionales. Entonces, lo único que hay que hacer es que si el precio en el mercado JKM ahora está en $25 el billón de BTU, hay que reducirle 5 y sobre 20 hay que pagar la regalía, que eso diremos lo que hay que lograr. Eso, por ejemplo, no hizo Trinidad y Tobago cuando puso en marcha sus 4 trenes de licuefacción. Le hicieron un precio fijo. Y que creo que privarse de exportar, creo que es un crimen. Creo que el gas debe llegar al mercado y no privarse de exportar, especialmente si hay reservas no desarrolladas y encima existe potencial. Porque como les digo, de aquí a 50 años, 60 años, el gas natural no va a valer nada. Entonces, muy importante es regular en cierta manera el precio, no el precio viene del mercado, pero regular lo que yo diría el margen de transporte desde boca de pozo y establecer un netback con lo que se puede pagar. Sube el mercado internacional, pago más regalías. Baja el precio del marcador, pago menos regalías porque el precio ha bajado. Entonces es un win-win para el país y para la empresa que realice la actividad. ¿Ok? Vamos adelante, por favor. Álvaro, permíteme hacer un comentario ahí y a la vez una consulta, ¿no? Normalmente estos marcadores se dan porque en esos puntos, como el Henry Hub, por ejemplo, se han generado lugares donde se comercializa gran cantidad de gas, ¿no? Hace no mucho, y lo conversamos también antes, pero quisiera compartirlo con quienes están con nosotros, se mencionaba que Bolivia, digamos, preguntaba, ¿no? Y decía, oye, ¿por qué no somos un hub nosotros? ¿Por qué no es un hub Argentina? ¿No? ¿Por qué no tenemos un precio en Sudamérica? Y entiendo que claramente es porque no estamos comercializando en cantidades, digamos, importantes que nos permitan tener eso. Pero otro tema que justamente tú mencionabas, o que me mencionaste, era el tema de que hay que tener el gas. Creo que lo tenemos, pero no lo queremos vender, lo queremos tener dentro de los pozos, lo queremos tener guardado. Sí, Renato, no tiene mucho que ver con la cantidad, pero sí más bien con la competencia de varias fuentes de gas, ¿ok? Por ejemplo, te voy a hablar, el JKM recibe gas de varias fuentes por barco, entonces se ha formado y hay un precio de futuros de gas, ¿sí? El Henry Hub es lo mismo, llega al gas, es un lugar en Luisiana, donde hay precios de ducto que llega por gas y ese es un marcador de precio para el despacho de gas hacia todos lados y para transar en el mercado de gas. Entonces, sí, me refería a la cantidad de transacciones, no a la cantidad de gas. Exactamente. Entonces, Bolivia no puede ser un marcador porque no recibe gas, solamente despacha gas. Brasil, si recibiera gas de Bolivia, recibe GNL, recibiera gas de Argentina, podría establecer un marcador de precio para ese mercado, pero tiene que trabajarlo con las declaraciones que hacen los que importan gas, los que producen gas, entonces se produce un mercado de competencia de gas con gas. Y eso lo determina el mercado. Y no hay mejor fijador de precio que el mercado. Es mejor que un político fijando precios. Eso se lo puedo decir a cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar esta parte, ¿qué incentiva la exploración en gas natural? Primero, acceso al mercado y permitir que te permitan anclar demanda. Anclar demanda es fundamental también para masificar, como lo voy a explicar más adelante, y luego que las regalías e impuestos no sean pues confiscatorias y sean competitivas de manera que haya, diremos, el incentivo para explorar, ¿no? Entonces, el GNL, la petroquímica, la termoelectricidad y los usuarios industriales son el ancla. Si no anclamos esos 4 o 3 de los 4 o 2 de los 4, no podemos masificar, porque no podemos llevar un ducto al sur del Perú o al norte del Perú cuando le voy a vender pequeñas cantidades a 2 millones de usuarios. Entonces, eso es totalmente antieconómico. Entonces, lo principal siempre es para hacer gasoductos o hacer GNL, es anclar demanda con GNL, petroquímica, energía eléctrica y también usuarios industriales, ¿no? Si fueran los 4, la tarifa de transporte baja muchísimo porque el gasoducto se paga mucho más rápido, la tarifa de transporte baja y entonces eso hace viable
la masificación y el Estado no tiene que poner plata a costo hundido. Entonces, esa es la metodología y esto además genera el circuito exploratorio, ¿no? El explorador ve que el gas se está acabando y se va a un bloque vecino para ver si encuentra gas porque el mercado está abierto, ¿ok? Entonces, no es magia, esto es muy sencillo, solamente hay que entenderlo. Lo que pasa es que cuando no estás en la industria realmente es bien difícil comprender cómo se transa y cómo se desarrolla un mercado de gas natural. Vamos a la próxima, por favor, ya para ir cerrando. Quiero hablarles un poquito de la masificación. Estos porcentajes que ustedes ven son para 4 personas por familia y vemos que Colombia tiene 81% de masificación. Luego tenemos a Argentina con el 79% y tenemos a Bolivia con el 35% y a Perú con el 17%. Entonces, creo que lo de Perú es un pedido clamoroso. Yo creo que el Lima y sus alrededores se han beneficiado muchísimo del gas natural. No solamente sus ciudadanos, sino sus industrias que han recibido y han generado empleo y muchas fábricas se han trasladado a Lima porque tienen una energía competitiva, limpia, abundante, que se la han traído aquí y la han garantizado con la GRP. No sé si tú recuerdas que la garantía de red principal es una garantía que pusieron todos los peruanos para hacer viable ese gasoducto. ¿Y por qué? Porque se estaba anclando demanda y nadie creía en la demanda. Entonces, creo que eso es importante entender. Tenemos que anclar demanda en el sur del Perú. Y eso es lo que voy a hablar a continuación. Les voy a hablar rápidamente cómo se han masificado estos 4 países que voy a hablar. En primer caso, el caso colombiano, siempre se ha hecho anclando demanda petroquímica, termoeléctrica, industrial. Entonces, del norte, donde están los campos, se han ido bajando gasoductos y en el caso de Colombia, el Estado se ha enjuagado las manos. Yo diría que Ecopetrol ha hecho el trabajo sucio de poner ciertos recursos, diremos, un poco a fondo perdido, si ustedes quieren, que venían del Estado, para que la infraestructura se desarrolle de norte a sur. Una vez realizado esto, anclada la demanda industrial, térmica y petroquímica en los principales lugares al sur, es que se van y privatizan y ya el sector privado, diremos, sobre un sistema robusto, genera masificación adicional ya con un régimen regulatorio de tarifas. Es un negocio regulado, ¿ok? Entonces, no hay magia en esto, ya ustedes pueden ver los resultados. Colombia está usando tanto su gas que tienen una relación reservas-producción de 8 años, si no me equivoco, mientras en el Perú está bordeando los 30 años, ¿ok? Vamos adelante a la próxima, por favor. El caso argentino es exactamente lo mismo. De la mano de gas el Estado anclando demanda, el gas del Estado construye estos gasoductos desde la cuenca al sur, austral, y luego desde la cuenca Neuquén, llevando el gas hacia el Gran Buenos Aires, principalmente donde está el gran demanda de consumo, y dejando gas en varias provincias, igual de la cuenca noroeste. Entonces, cuando esto está maduro, en la Argentina se produce la privatización y se privatiza gasoductos, redes de distribución y demás. Y lo que ha pasado es que en la Argentina ha habido un problema macroeconómico. Es otro tema de dólares, de ausencia de dólares, de subsidios demasiado elevados. Ustedes sabían que el gas hace 5 o 6 años atrás valía 49 centavos el millón de BTU. Pues eso no remunera la exploración y por lo tanto han tenido que recurrir a importar de Bolivia, a importar GNL, teniendo buenos recursos convencionales y no convencionales en Vaca Muerta. Pero nuevamente se genera de la mano del Estado y luego se privatiza. El caso boliviano, vamos a la próxima por favor, es algo diferente. El caso boliviano lo hace YPFB y lo hace hace mucho tiempo atrás. Los gasoductos en Bolivia que se han construido de la zona productora que ustedes pueden ver al sur del país donde está el círculo y también donde confluyen las 2 flechas rojitas, esa es la zona del Chapare Boomerang. Se han construido gasoductos a 7 de las 9 principales ciudades de Bolivia hace ya 20, 30 años. Y esto lo ha hecho YPFB. Sí, pero nuevamente hemos anclado termoeléctricas y hemos anclado industrias. Y luego de eso,
Muchos años después ha venido la masificación. Y la masificación ha sido hecha en otro contexto, la ha hecho nuestro expresidente Evo Morales, y lo que ha hecho es lograr 1 millón de instalaciones de gas, yo diría en un periodo de 10 años más o menos, ¿sí? ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho de otra forma. Es el Estado IPFB, la empresa estatal, regala las instalaciones y regala el gas, básicamente, ¿sí? Un usuario en Bolivia doméstico debe pagar pues $1.80, creo, al mes por el consumo total mensual. Entonces, esto no remunera la exploración. Entonces tenemos un problema. Y también para la generación eléctrica el gas está muy subsidiado, cuesta $1.25, ¿sí? Si comparamos que Asia está pagando $25 el millón de BTU, esto es una gran diferencia, ¿no? Y luego lo que pasa con este modelo boliviano es que no es sostenible. Si tú le regalas todo al ciudadano, se lo das gratis, y luego no existe para todos. Entonces este programa, cuando las exportaciones de gas en Bolivia están cayendo, ya no hay con qué mantener este programa, y por lo tanto las instalaciones 2021, por ejemplo, son muy escasas. ¿Ok? Vamos adelante, por favor. Ya para ir cerrando, ¿quiénes deben masificar el gas? Generalmente no masifican el gas los países que importan GNL. Aún así, Chile, por ejemplo, tiene un pequeño grado de masificación, pero los países que tienen reservas de GNL deben masificarlo, y lo deben hacer a través de gasoductos principalmente, anclando demanda, ya sea de exportación, a través del GNL, ya sea a través de termoeléctricas, usuarios petroquímicos, y esa es, diremos, la magia. Una vez se ha anclado demanda, o lo puedo hacer en paralelo, puedo hacer la ansiada masificación. Creo que es el tema de fondo, ¿no? Y muchas veces el Estado puede hundir ciertos costos, ¿no? Algunos ortodoxos en Perú dicen, no se debe, todo tiene que ser totalmente económico. Creo que hacer redes de gas y entregarle el beneficio del gas al sur del Perú o al norte es como construir una carretera o un puente. Muchas veces no tiene esa ansiada rentabilidad económica que los ortodoxos muchas veces en Perú, con los cuales he discutido, pues quieren hacer, ¿no? Entonces, si el sur de Perú demanda gas, hay que llevarle energía barata, abundante, y hacer que pues se masifique el uso, el usuario ya no tenga que llevar una bombona, una garrafa, un cilindro en su espalda, y además las industrias tengan pues energía barata, los comercios tengan una energía limpia y barata, ¿no? Vamos adelante, por favor. Perdóname, Álvaro, que ahí es importante, creo yo, también hacer un comentario, ¿no? Creo que algunos, como les llamaste tú, ortodoxos, han confundido al país con una empresa, ¿no? Y creen que lo único que hay que medir en un país es el resultado económico. Así es. Y creo que la situación política, económica en la que nos encontramos hoy día en el país, en muy buena cuenta, es debida justamente a esa visión empresarial del Estado peruano, que equivoca que también el Estado tiene que procurar otra clase de beneficios como salud, educación, trabajo al ciudadano. Acceso a energía limpia y competitiva. O sea, a mí me parece insólito que se opongan en el Perú a que el sur del Perú, el norte del Perú, tengan una tarifa. Perdón, Renato, me he olvidado de un asunto tremendamente importante por la letra que casi no leo, porque la sé de memoria la presentación, es el subsidio cruzado. En casi todos los países, las tarifas de transporte, en Colombia, el caso que he mostrado, en Argentina, en el caso boliviano, hay una tarifa única de peaje estampilla llamada, ¿no? Entonces, no puede ser que los beneficiarios de Lima paguen una tarifa de $1 y los que van al sur paguen $2, o los que van al norte paguen $3. Creo que el mecanismo de tarifa de transporte estampilla o único de transporte, sobre todo, es un mecanismo totalmente válido, y creo, hablando con la gente del ministerio, esto es un mecanismo que piensan usar. Sí, sin duda, dentro de un momento seguramente Víctor Murillo, que nos acompaña y nos va a acompañar en la parte final, también nos va a poder comentar un poquito al respecto, ¿no? Así es. Y déjeme ya terminar con esto. ¿Qué haría yo en el Perú? ¿Sí? Yo anclaría, hay una gran demanda, y les voy a hablar con toda sinceridad. Si fuera el Perú mi empresa, ¿sí? Yo quisiera masificar el norte y el sur.
lo que haría es ver la posibilidad de llevar gas al Ecuador, ¿sí? Generar termoeléctrica y petroquímica en el norte del Perú y generar exportación de GNL en el sur del Perú, generar petroquímica. ¿Esto qué va a permitir? Mover grandes cantidades de gas que lo que van a hacer es dejar de que el Estado ponga tanta plata para costosos gasoductos y pues se ahorren dinero en subsidios que lo puede pagar fácilmente los demandantes. Y a partir de esto van a generar un ciclo exploratorio intenso que les va a permitir pues encontrar nuevas reservas de gas, sacarlos a los mercados internacionales y masificar el de Perú. Este es el ciclo, es el único que conozco, es el único que he encontrado viable y que va a funcionar y al que debería animarse a apostar el Perú. Eso de que mi gas me lo quiero guardar no existe. Mi gas no me lo quiero guardar porque de aquí a 50 años no va a valer más. ¿Okay? Fíjate, Álvaro, que yo hace algún tiempo justamente estaba comentando y recordando que en el 2005, si no me equivoco, una empresa eléctrica del sur o que tenía intereses en el sur del país, propuso hacer el ducto por la costa a su costo exclusivo en el 2005, ¿sí? Y se le dijo que no, ¿sí? Se le dijo que no porque supuestamente se quería hacer un anillo energético y este gas iba a terminar en Chile. Y entonces al final privamos a Chile de ese gas peruano, pero privamos también a los peruanos del sur de nuestro gas. Entonces, ese tipo de errores políticos y esos temores o envidias, pese a que en Sudamérica no hemos tenido la cantidad de guerras que han tenido en Europa, es algo que tenemos que superar porque de lo contrario vamos a seguir siendo subdesarrollados todos, ¿no? Así es. Y déjame decirte qué sueño yo ver en el Perú en mis últimos días de vida o mis últimos años de vida. Quisiera ver un gasoducto al norte de menor diámetro y cerrando un anillo con eso que ves ahí, un anillo al norte y un anillo al sur. Ese debería ser el objetivo del Perú 2040, en los próximos 30 años, ¿sí? Llevar gas a todos los peruanos, anclar demanda, exportar gas, generar energía eléctrica, hacer petroquímica y hacer masivamente redes de gas con la infraestructura desarrollada. Eso es lo que tengo para ti, estimado Renato, y para ya entrar muy rápidamente a un ciclo de preguntas y respuestas que podemos generar. Sí, muchísimas gracias, Álvaro. Yo quiero presentar ahora a nuestros invitados, pero antes de ello vamos a pasar a un brevísimo corte comercial, que es lo que hace posible este tipo de eventos. Adelante, por favor, producción. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, ahora sí, entonces vamos a dar pase a Víctor Murillo. Víctor, como todos sabemos, ha sido viceministro de Hidrocarburos hasta hace algún poco tiempo atrás. Y está con nosotros también Juan Saldarriaga. Juan Saldarriaga es periodista de Economía y Minería del Comercio. Y estaba hasta hace un momento Diego Golding, que es miembro del IGU,
pero que lamentablemente no sé qué ha pasado, pero seguramente ahora se conectará nuevamente. Creo que me gustaría primero que de repente Víctor puedas comentar un poco acerca de la presentación que ha hecho Álvaro y que de repente nos des alguna información adicional que seguramente será muy valiosa. Ajá. No, sí, muchas gracias Renato y un saludo nuevamente a Álvaro y a Juan, que lo veo después de algún tiempo, por lo menos habíamos hablado por teléfono alguna vez. Y qué bueno que estemos tocando estos temas porque me parece son de verdad importantes por un lado y pertinentes, y creo que estamos en el momento, ¿no? Entonces, yo solo quisiera puntualizar algunos temas que muy bien lo ha señalado Álvaro. O sea, el modelo es único, no hay otra forma. Si no hay demanda y si no hay una promoción, si no hay infraestructura, sobre todo para el tema del transporte y la distribución, simplemente el gas se va a quedar, digamos, enterrado y dentro de poco no va a servir. Ahora, hay que tener en cuenta que justo lo que señala también Álvaro, que la transición energética en realidad en el mundo, pero es un proceso de transformación, ¿no? En general, ¿no? De los próximos años, va a requerir enormes cantidades de gas natural. De hecho, hoy, en este momento, digamos, la emergencia energética que tiene Europa se debe a que el gas no le llegó, los criterios, digamos, de apurar el tema de la transición apagando algunas centrales a carbón, entre otras cosas, le ha generado y le ha pasado una factura tremenda. Y la solución definitiva, y eso lo ha confirmado los acuerdos, las conversaciones que han tenido en el COP26, ¿no? Es que van a requerir y se va a requerir gas natural. Entonces, esa debe ser una gran oportunidad para los países como nosotros, como Bolivia, que tenemos recursos, pero quizás si no la manejamos bien, nos vamos a quedar con este recurso enterrado y prácticamente no usarlo internamente y no venderlo, ¿no? Yo creo que va a ser un tema que en la historia se va a ver como una mala decisión, ¿no? Dicho eso, yo quisiera un poquito concentrarme en las cosas que hay que hacer o se venía haciendo, digamos, en el tema de gas natural en el país, ¿no? La lógica ha sido un poco lo que se ha señalado. De hecho, tenemos un proyecto ahí para el sur del país, ahí en cartera, en espera, pero quizás por todo lo que se ha venido conversando y la forma como se ha ido manejando, no estén con las señales apropiadas, pero es que tenemos que rebatir. O sea, de hecho, si no hacemos lo que se tiene planteado, es decir, si no se ancla la demanda, como ya está previsto en el gasoducto, el SIDGAS, que está previsto para que llegue al nodo energético, y por ahí se pensaba también en un tema de petroquímica ahora, no vamos a poder llevar, digamos, el gas en el volumen, ¿no? Como para que pueda gasificar todo el sur del país, ¿no? Con el norte igualmente, está clarísimo, ¿no? Y por eso es que, como un adelanto y como se ha discutido hasta hace algunos meses, prácticamente la decisión está por definirse, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, eso es una decisión también. Y además, hablando ya un poco de detalle, o sea, claro, si uno tiene los grandes gasoductos yendo hacia el sur y hacia el norte, o quizás en el caso del norte bajando desde Piura hacia Trujillo, ¿no? Porque hay suficiente gas también en esa zona, ¿no? Hay más o menos 150 millones de pies cúbicos, quizás un poquito más, entonces perfectamente podemos hacer una especie de anillo o potenciarlo más, digamos, con un gasoducto que vaya en ambos sentidos, o con fuentes de ambos sentidos, ¿no? Del centro hacia el norte, pero del norte hacia el centro también, ¿no? Y ahí creo perfectamente cuadraría también el tema de hacer alguna industria importante que consuma gas, que haga viable, digamos, estos grandes gasoductos. Pero los grandes gasoductos hacen posible este transporte en volúmenes importantes. Entonces lo que falta luego es la otra parte de la infraestructura que siempre se discute, ¿no? Que sería el tema de la distribución, ¿no? Entonces hoy, en estos momentos estamos discutiendo y pienso yo, perdiendo el tiempo en el Perú, respecto a qué debemos hacer con las regiones donde se ha hablado hace algún tiempo, ¿no? De llevar el gas a través de GNL, que es siempre el primer paso también para ir levantando demanda, ¿no? Para ir desarrollando la demanda, y posteriormente tenemos ya que una demanda importante
tenemos que llegar con el gasoducto correspondiente, ¿no? Por lo tanto, esa parte digamos, de la construcción de infraestructura, ya para la parte de distribución, estamos hablando de las redes por cada ciudad importante, pues como se ha hablado, ¿no? La región central, o con las ciudades que son, digamos, Ayacucho, Huancayo, y pasando por Huancavelica, el mismo Cusco, Puno, ¿no? Entonces, allí yo creo, sin perder tiempo, debemos empezar a hacer ya el desarrollo de las redes, ¿no? De las redes, que al final, es más, como se ha señalado también, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que hacerlo a costo hundido, pero ni siquiera a costo hundido, porque hoy día tiene mecanismos como el FICE o el CICE, que es una especie de círculo, digamos, una especie de subsidio cruzado en el sector, que más o menos puede lograr, digamos, este financiamiento correspondiente, ¿no? Entonces, con lo cual tendríamos ya desarrollado esa parte de la red de distribución, y a falta de una decisión, ¿no? Hacer estos grandes gasoductos que al final finalmente, ¿no? Finalmente van a hacer que activar Víctor, lo que Álvaro tiene muy bien, que sería el circuito exploratorio, que yo creo que se tiene que apostar por eso, o sea, nos vamos a quedar Víctor, con perdóname interrumpirte un segundo, por favor, pero ahí estamos también con Juan, y disculpa que te haya cortado, pero Juan, ¿nos estás escuchando? Estás con el micro apagado tú, ¿sí? Te veía que hacías algunas señales, así que también por eso quería saber qué ocurría. No, está todo claro. Estaba escuchando atentamente al ingeniero Murillo porque la exposición del ingeniero Ríos ha estado clara. Quería hacer unas acotaciones cuando termine el ingeniero Murillo. Ok. No, solamente para terminar nomás, y yo diría, está claro que el tema del país, básicamente cómo extendemos infraestructura, y tenemos los mecanismos ya prácticamente listos. Simplemente es una decisión, son algunos decretos que hay que firmar, y quizás habría que arreglar un poco lo que señalaba Álvaro también, es decir, el subsidio cruzado para que la tarifa del transporte sea uno solo, y de tal manera que en realidad la competitividad de Lima y de las provincias donde está llegando ya el gas sea equiparable, ¿no? Porque hoy día no lo es. Entonces, esos son ajustes que se puede hacer rápidamente y no perder el tiempo, ¿no? Y solo para terminar, como se ha hablado también, el gran gasoducto que llega a Lima y ha beneficiado y ha generado una serie siempre se habla de 100 mil millones de dólares de beneficio que se ha calculado. Esa infraestructura ha sido pagada por todos los peruanos, ¿no? Entonces yo creo que todos los peruanos sí podemos seguir apostando para que el resto de infraestructura pueda de alguna manera seguir creciendo, y sea realmente el gas natural un movilizador, un dinamizador de la economía como hasta ahora ha sido, y finalmente nos convierta en un exportador de gas natural, porque el mundo lo va a necesitar. Y no tenemos por qué quedarnos con ese energético, porque ni siquiera va a servir, como se ha hablado ya ampliamente aquí, ¿no? Y bueno, y nada más, mis comentarios, igual, si hay algo más podemos ir conversando, ¿no? Gracias. Claro que sí, gracias, Víctor. No sé, ahí tenemos una pregunta del público que está en pantalla. Hans Vidal dice, ¿cuántos millones de pies cúbicos de consumo como referencia debería tener una región, digamos, a 300 kilómetros del ducto para que sea rentable o viable construir una interconexión con ducto? Me imagino que no quiere una respuesta precisa, porque nadie se va a poner a hacer un cálculo en este instante, pero sí quizás en base a experiencia, no sé qué opines, Álvaro, Víctor. Creo que quizás podrían mencionar algo más. No sé, unos 5 millones de metros cúbicos día. Y como referencia, un ducto de 18 pulgadas. No sé, estoy estimando, por favor, creo que es una pregunta demasiado técnica para este nivel que estamos manejando acá. Juan, no sé si tiene alguna pregunta para hacer sobre mi presentación, ¿sí? Sí, porque a mí me queda claro de la exposición y de todo lo que se viene hablando últimamente, porque lo bueno de la conversación en torno al gas natural es que mucha gente y el gobierno sobre todo ya entienden mejor en qué consiste el foco de la masificación, que precisamente construir gasoductos, o sea, el transporte virtual es pasajero hasta que los ductos ya estén construidos, digamos, la masificación se hace prácticamente con ductos. Lo bueno es que me parece por las declaraciones del gobierno, por este proyecto de ley que el gobierno ha precisamente remitido al Congreso de la República, de que el gobierno tiene más clara la idea, o sea, ahora el gobierno entiende que debe de mojarse para construir los gasoductos, porque entiendo que el fracaso de ciertas regiones, en cierta manera,
era porque el gobierno no estaba muy comprometido con la inversión. Ahora obviamente está dispuesto incluso a ir a costo hundido. Y ahí mi pregunta, tengo dos interrogantes. Uno es, ya que el gobierno se ha decidido a hacer esto, ¿cuál es la mejor alternativa para precisamente desarrollar o construir los gasoductos? ¿A través de Petroperú? Porque el gobierno no ha definido todavía cómo va a ser el esquema. Ha dejado abierta la posibilidad para que Petroperú se encargue de desarrollar los ductos, ya sea en asociación con privados, o imagino que debe ser con privados, o lo hagan las empresas eléctricas. Entonces, ¿cuál sería el mejor acercamiento? ¿Que lo haga Petroperú o que lo hagan las empresas eléctricas, o quizá uno en un lado y otros en otro lado? Y el otro tema es el tema de la tarifa única, porque era lo que estaban pidiendo precisamente los concesionarios en el norte y en el centro del Perú. Pero yo entiendo que la tarifa al final va a implicar un prorrateo de tal manera que, claro, la tarifa baje en las regiones, pero sube un poco en Lima. Entonces, esto no va a perjudicar de alguna manera a la población de Lima. Claro que va a beneficiar a las regiones, pero no perjudicaría a Lima. Esas son las dos consultas que tenía que hacer. Bueno, yo voy a tomar la palabra, Juan. Yo creo que el espíritu de la ley lo hemos analizado con Gustavo Navarro en detalle en mi última estadía en Lima, y creemos que el espíritu de ley está muy bueno, ¿sí? Creo que toma los conceptos principales para masificar, que yo también un poco he mencionado en mi charla, ¿no? Uno de ellos es que el Estado debe enjuagarse. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que poner toda la infraestructura a él, pero lo que falte para completar y hacer un gasoducto que tenga que pueda hacerse, diremos, rentable, si falta hay que poner, si son $1.000 millones hay que poner, y si son 2 hay que ponerlo, ¿sí? Segundo tema, el subsidio cruzado. Yo no le voy a tener ningún reparo a una pobre industria en Lima que ha sido favorecida ya por 12 años, no sé, 15 años, con energía sumamente barata, mientras en Arequipa siguen pagando precios de diésel o de fuel oil carísimos. O sea, no me causa la menor pena, y si fuera gobernante lo haría inmediatamente, aunque a nuestros empresarios limeños no les guste. ¿Ok? Y en tercer lugar, creo que la pregunta de fondo es ¿quién lo debe hacer? Yo creo que deberían licitar y decir, señores, ¿quién hace este gasoducto? Anclemos GNL en la punta, exportemos el gas, bajemos la tarifa de transporte y le quitemos menos a Lima. Es la única forma de hacer, y que Petroperú se pueda asociar con un par de empresas privadas y hacer ese gasoducto. Creo que si no ponen el GNL en la punta, en el gasoducto peruano o cualquier cosa que lleven al sur, siempre les va a quedar una infraestructura grande, vacía, porque la demanda en el sur del Perú es muy, muy pequeña o es baja. Entonces, o una petroquímica, hacer viable que ese precio del gas llegue ahí, hundiendo un poco de capital también. Entonces, pero el espíritu de la ley que he visto me ha alegrado muchísimo, porque siempre he peleado la masificación en el sur del Perú, y a Juan le consta eso desde hace mucho tiempo atrás. Y como le digo, no me da ninguna pena la señora del barrio de San Isidro, que le van a cobrar un poquito más, o un comercio en Lima, pero el sur del Perú, el Perú es todo, y el sur y el norte también son Perú. Quizás, Víctor, ¿quieres agregar algo? Sí, un poco quizá complementar, digamos, a los comentarios de Álvaro, ¿no? Mira, de hecho, tratando de gasoductos, que es básicamente la gran infraestructura, sin duda, ¿no? Necesitamos las demandas ancla, ¿no? Y está muy claro, y es lo que se venía conversando, y de hecho el proyecto, en realidad el proyecto de ley, me estoy refiriendo, es, digamos, parte de lo que ya se venía haciendo, ¿no? De hecho, estas primeras versiones ya se han ido manejando hace algún tiempo, ¿no? Pero qué bueno, estamos muy claros en ese sentido. Pero la otra parte, que sería las redes, la infraestructura de distribución, ¿no? Hablando de 7 regiones, por ejemplo, yo creo que es un trabajo que perfectamente se le puede encargar, porque hay esa figura en el país, encargar a las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Porque más o menos la mitad del trabajo de un distribuidor de gas natural es básicamente hacer actividad comercial, ¿no? Medir digamos, a los medidores de gas, hacer la conexión de gas. Víctor, y puedes tener un solo gerente. Y esa parte, y un solo gerente. Entonces, es más, entonces convertiríamos a la empresa de distribución, que son del Estado además, ¿no? Ya en empresas energéticas, ¿no? Y de hecho tenemos mucho costo ya incurrido.
y aprendizaje ya demostrado, que es la parte comercial. Lo que faltaría, quién sabe, es la parte técnica, que básicamente es construcción y mantenimiento, que hoy día existe ya como industria, como desarrollo, digamos, en el país, porque en Lima ya opera de esa forma, ¿no? Entonces, ahora, darle, de mi punto de vista, a Petro, que es una empresa más bien más mayorista, ¿no? Que no tiene, digamos, digamos, el desarrollo a nivel de infraestructura de atención al usuario, porque no las tiene, entonces les va a costar mucho tiempo y quizás, y también un costo bien alto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí debemos dar ese paso. Con el proyecto de ley va en ese sentido, pero también las normas actuales de encargo también ya existen, ¿no? O sea, por lo tanto se puede empezar a trabajar ya ahí, ¿no? Así Y es. simplemente un poco Creo también... que el espíritu de la ley que comentaba Juan es muy bueno. Hay que pulirlo, hay que mejorarlo como las ideas que acaba de dar Víctor, porque en realidad una empresa eléctrica que pueda asumir la distribución de gas pues, realmente tiene un overhead cubierto. No necesita, Claro. no necesita el doble de contadores, ni el doble de gerentes, ni el doble de facturadores. Entonces, creo que hay maneras de esa ley darle un espíritu, diremos, de eficiencia y que lo que se construye en el Perú tenga una característica eficiente y que sea regulada por el OCENERMIN, ¿no? Importante. Y quiero lanzar una idea más antes de irme, porque me voy a tener que ir, estimado Renato. Conoces lo que me ha pasado hoy día. Sí. Y quiero aclarar, es necesario crear en esta ley un COES del gas, ¿sí? Alguien que haga un agregador y que sea un agregador para hacer un COES del gas. Lo voy a dejar ahí como idea. Tenemos harto para debatir en una próxima oportunidad. Así Y yo es. le agradezco mucho a Renato el haberme acogido, y a Juan y a Víctor. Tengo una tarea que hacer inmediata, o sea que no me voy a poder quedar, estimado Renato, ¿sí? No, sí lo entiendo. Más bien, déjame agradecerte mucho, Álvaro, y a todos, a Víctor y a Juan, y simplemente decir quizás como una conclusión final de esta transmisión online, que además de lo que has mencionado, Álvaro, me parece que algo que es importante es asegurar que esto se va a poder seguir haciendo, ¿no? Quizás hay que pensar en utilizar recursos del canon. El FICE no va a alcanzar, el FICE tiene muchos otros objetivos, el CICE tampoco, y entonces hay que utilizar seguramente el canon, que es lo que toca. Y a una pregunta que hacían ahí, sí. Perdón, Renato, había una persona que escribió algo que a mí le voy a contestar, porque no importa que tenga problema en mi casa, pero le voy a contestar. Dice, o sea que con nuestra plata de Lima e Ica vamos a subsidiar al sur de Perú. Sí, señor, porque ustedes les han subsidiado el gas natural. Con la GRP. ¿Sí? Con la tarifa de GRP, y que les han garantizado y les han llevado y les han entregado una energía competitiva. Y que ahora no quieran llorar y compartir un poco, porque el Perú somos todos, diría yo. Pero además, discúlpeme ahí, Renato, también, además, digamos, con ese subsidio cruzado, que ese pequeño incremento que podría darse como efecto de eso, el energético gas natural puesto en Ica, en Lima, va a seguir siendo competitivo. Es decir, va a ser el más barato de todos modos en comparación a las alternativas que tiene inmediatamente. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene sentido, ¿no? Me voy yendo, sí. Los voy a dejar un ratito más. Gracias, Renato, Juan. Gracias. Víctor, saludamos. Muy bien, Álvaro. Un abrazo. ¿Ya? Gracias, Víctor. No te vayas, nos vamos a quedar un ratito en el backstage nosotros con Juan. Y bueno, nada más a las personas que nos están siguiendo, que nos han acompañado, que han tenido esa amabilidad de acompañarnos, agradecerles una vez más. El próximo 15 de diciembre vamos a tener una segunda sesión y nada más. Había un último comentario que nos hizo Marco Montoya, que si no se iba a desmotivar el desarrollo de más infraestructura de transporte. Bueno, hace años que no hacemos infraestructura de transporte de gas. Deberíamos haberlo hecho, porque justamente eso es el gasoducto que está paralizado 30 años. Así que creo que mucha desmotivación no va a haber, ¿no? Más bien lo que hay que motivar es que haya demanda, porque si no seguimos con el tema de el huevo y la gallina. Nada más, muchísimas gracias a todos. Ya saben, Víctor y Juan, nos quedamos unos segundos. Ok, gracias. Gracias, Renato. Gracias. Producción, por favor.
Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios